Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par les spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Hola y bienvenido a Histoire en Serie en castellano, el podcast que se interesa en la historia de España y América Latina a través de las series. Quien presenta este episodio soy yo, Sonny Sassi, y deja que te cuente que hoy tenemos mucha suerte ya que nos vamos a Argentina. Este es además un episodio especialmente rico y enriquecedor, ya que no acogemos a una, sino a dos invitadas, Lucila Schwartz y Victoria Tiseira. Comienzo por presentarte a ti, Lucila. Eres doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. También te graduaste de la EHESS en Francia, donde realizaste un máster en Género, Política y Sexualidad. Actualmente eres becaria postdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, en el Centro de Estudios de Estado y Sociedad, CEDES, de Buenos Aires. Y hemos querido invitarte porque tus temas de investigación se centran en asuntos de salud sexual y más precisamente en el aborto. Por otro lado, tenemos el placer de tenerte a ti, Victoria. Eres becaria doctoral de la Universidad de Buenos Aires, también con un financiamiento del CONICET, y trabajas para el Instituto de Investigaciones Gino Germani. Eres también licenciada en Sociología y te graduaste en la Universidad de Barcelona con un máster en Estudios de Mujeres, Género y Ciudadanía. Nos parecía importante entrevistarte también porque para tu tesis trabajas en torno a la intersección entre las temáticas de género y de discapacidad, una discapacidad bajo sospecha, para retomar el título de uno de tus artículos. Bienvenidas y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Sony. Muchas gracias, Sony, por las presentaciones. Me alegro que estéis aquí con nosotros para hablarnos de Metro 20, una serie que todavía se puede ver gratuitamente y con subtítulos en la página internet de la cadena franco-alemana Arte. Juana. Aula 6. Lautaro. Bueno, profe, ¿para cuándo las clases de educación sexual integral? Nuestro colegio está en emergencia. Bueno, acabamos de escuchar el avance, pero antes de empezar con las preguntas, creo, Lucila, que querías hacer una advertencia que va dirigida especialmente a los oyentes que tal vez todavía no dominen del todo el castellano y que por eso podrían confundirse. Una aclaración: en Argentina y desde los feminismos estamos usando la E como para promover el uso del lenguaje inclusivo, por eso es probable que yo, en lugar de hablar de alumnos y alumnas, hable de alumnes, o amigues en lugar de amigos y amigas. Al principio suena muy extraño, pero después de un rato van a ver que el oído se va acostumbrando a esta particularidad. Y además resulta coherente con la serie. Los personajes también emplean el lenguaje inclusivo. Ya podemos pues empezar con la primera pregunta. Creo que lo que más puede sorprender a los oyentes es el título, un tanto enigmático, sobre todo si todavía no han visto el cartel. Entonces, Lucila, ¿por qué la serie se titula Metro 20 y más generalmente de qué trata? Trata sobre una chica que tiene una discapacidad, que es usuaria de silla de ruedas, y que tiene una altura baja. Por eso hace referencia a su altura, ¿no? Al metro 20 de estatura, la protagonista, que se llama Juana. Metro 20 es una serie dirigida por María Belén Poncio y Rosario Peraloso Masjoanes. Es una coproducción entre Argentina y Francia y es una serie
que podríamos llamar una miniserie compuesta por 6 capítulos. El capítulo piloto se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Venecia, como parte de la selección oficial, en el año 2018, y este piloto ganó un financiamiento para desarrollar la serie, que se estrenó efectivamente en el año 2020. El contexto de la serie es el debate feminista en Argentina, y podríamos decir en América Latina también, por la legalización del aborto y el reclamo de la ley de implementación sexual integral. La historia transcurre en la ciudad de Córdoba, en Argentina, y tiene como protagonista, como dijimos, a Juana. La actriz es Marisol Agustín Irigoyen, una joven de 17 años, usuaria de silla de ruedas. Juana llega a la ciudad de Córdoba, se muda junto con su familia, que está compuesta por su mamá y su hermana. Inicia el colegio secundario en una escuela nueva, es una adolescente de 17 años. Entonces lo que vemos es la historia de Juana, contada también como si fuera la historia de cualquier otra adolescente que llega a una escuela y a una institución nueva, que tiene nervios, que se preocupa por su aspecto, que quiere hacer nuevos amigos y nuevas amigues, pero con la particularidad de que Juana es usuaria de silla de ruedas. Desde el primer capítulo de la serie vemos el cuestionamiento de los alumnos hacia docentes y autoridades de la escuela, exigiendo la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral, que en Argentina llamamos ESI, por sus siglas. Al explorar en torno a las temáticas de sexualidad, diversidad corporal y discapacidad, la historia de Juana ofrece múltiples reflexiones en torno a la militancia, el feminismo, la iniciación sexual, entre otros aspectos. De este modo interpela y contribuye a derribar prejuicios y barreras existentes en la sociedad respecto a las personas con discapacidad. Sí, hemos entendido que se trata de una serie con un proyecto incluyente y por lo tanto bastante comprometido, pero estas reflexiones en torno al feminismo en Argentina solo se pueden entender de verdad aclarando el contexto al que se refiere la serie, una situación sociopolítica de la cual no está necesariamente al tanto el público europeo. Así es necesario para entender la serie, entender el contexto sociopolítico. La ciudad transcurre en Córdoba. Córdoba es una ciudad del centro de Argentina, es la segunda ciudad más grande de Argentina después de la ciudad de Buenos Aires, y es una ciudad con una larga historia de militancia y de activismo. También vemos el uso de los pañuelos verdes. Antes de hablar de los pañuelos verdes, o mejor dicho, para entender bien este movimiento tan clave en la serie, creo que es importante hacer un breve recuento histórico de los movimientos feministas en Argentina. Es muy habitual hablar de los feminismos como si se tratara de un fenómeno nuevo, como, bueno, ahora la feminista. El feminismo es un movimiento con una amplia trayectoria. En Argentina, como ocurre también en diversos países de Europa, hay un movimiento muy fuerte en lo que se llamó la primera ola del feminismo, digamos como a principios del siglo XX, luchadoras como Julieta Lantieri, Cecilia Grierson, Virginia Volten, eran activistas que pertenecían al anarquismo, al socialismo o al movimiento sufragista y que levantaban diversas banderas en torno a la exigencia de los derechos de las mujeres. Esto solo para mencionar, digamos, como la trayectoria que tiene el movimiento feminista y los movimientos feministas y de las mujeres. Más recientemente, particularmente en Argentina, se habla de la reaparición de los feminismos a partir del retorno democrático. Es decir, la dictadura militar más importante y la última que tuvimos en Argentina, terminó en 1982, y a partir del fin de la dictadura, los movimientos políticos reaparecen, por decirlo de alguna manera. Muchos estaban en la clandestinidad, muchos estaban diezmados, entonces a partir del 82 se empiezan a reconstituir esas organizaciones. Y una de las ramas de los colectivos políticos es la rama feminista. En esa época el movimiento feminista y LGBT no trabajaba articulado, con una articulación fuerte como la que vemos hoy en día. Y desde ese entonces hasta hoy vemos que el movimiento feminista va creciendo y complejizándose, particularmente en los años 90, a nivel internacional aparece el término derechos sexuales y reproductivos, y comienza a tomar mucha fuerza lo que son los feminismos institucionales, los feminismos estatales. Y en Argentina y en varios países de América Latina, en paralelo,
empieza a crecer un feminismo muy relacionado a los movimientos populares. Un feminismo más de base, incluso ciertos movimientos que en los 90 no se llamaban feministas, pero que tenían mucha fuerza, el movimiento de mujeres, es decir, muchas mujeres representantes políticas y sosteniendo esos movimientos. Y yendo al contexto específico de la serie, más en la actualidad, lo que vemos es, en Argentina hay como un año de corte, un hito muy fuerte, que es el año 2015, que asistimos a un fenómeno que denominamos el Ni Una Menos. A partir de una serie de feminicidios, de asesinatos de mujeres por el solo hecho de ser mujeres en manos de varones, se convoca una manifestación, y esa manifestación es una manifestación en la Ciudad de Buenos Aires, en la Plaza de los Dos Congresos, que es una plaza que está frente al Congreso de la Nación, que tiene una masividad absolutamente inédita. También es una masividad muy inédita porque está muy presente en los medios de comunicación. Y el fenómeno muy particular de esa fecha es que muchas figuras públicas, políticos, funcionarios, personas del espectáculo, del deporte, se pronuncian por el Ni Una Menos, ¿no? Que es una consigna que podríamos decir nadie podría estar en contra. El Ni Una Menos hace referencia a que no haya más asesinatos de mujeres por el solo hecho de ser mujeres, o por cuestiones de género. Ese fenómeno, afortunadamente, el movimiento feminista logra politizarlo, no queda simplemente en una declamación, no queda simplemente en una manifestación pública que en ese momento tuvo todo espontánea, ¿no? No fue una manifestación organizada y con convocatoria, sino un fenómeno que ocurrió. A partir de los años eso se va politizando, entonces en esa manifestación solo se hablaba de femicidio y de violencia contra las mujeres, pero con el correr de los años se empieza a hablar, y cada vez más fuerte, el derecho al aborto. Y una particularidad que permiten esos años es que también se empiezan a conformar asambleas feministas en distintas ciudades y puntos del país. En la Ciudad de Buenos Aires esto toma mucha fuerza, en la Ciudad de Córdoba también. Y las asambleas feministas retoman una larga trayectoria de los feminismos y de los feminismos en Argentina. En Argentina existen encuentros nacionales de mujeres, que son encuentros en los cuales feministas, digamos, hoy esos encuentros se llaman encuentros nacionales de mujeres, lesbianas, travestis, bisexuales y trans. Estos encuentros marcan la agenda del movimiento feminista porque permiten que personas de todo el país, pertenecientes a espacios políticos muy diversos, en términos partidarios, pero también en términos temáticos, digamos, organizaciones sindicales, rurales, universitarias, estudiantiles, académicas, de los medios de comunicación, digamos, feministas, con inserciones muy distintas y trayectorias muy distintas, también mujeres de los movimientos populares, mujeres indígenas, adolescentes, personas con discapacidad con cada vez más fuerza, participan. Entonces la serie habla de esa interseccionalidad y habla de ese feminismo. La serie muestra cómo Juana llega al colegio secundario y muy rápidamente ella tiene ciertas inquietudes feministas y establece una amistad con un chico gay que usa maquillaje, que usa glitter. Glitter son los brillos que el movimiento feminista ha recuperado como maquillaje, ¿no? Como si fuera una marca de guerra, como de salir a luchar. Tiene una amiga que es una amiga lesbiana, gorda, que hace uso de su voz y de su presencia para disputar la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral. Y otra característica particular que vemos en la serie, y que es característica de los feminismos en Argentina, muy particularmente de la lucha por el aborto legal, es la presencia de las juventudes y de los estudiantes. En Argentina, cuando fueron los debates por la legalización del aborto, el movimiento estudiantil tuvo una presencia muy fuerte. Entonces es algo que la serie muestra de una manera muy interesante, porque ahí la juventud no aparece como subsidiaria a otro reclamo, no aparece nadie hablando en nombre de los adolescentes, sino que son ellas mismas quienes toman la voz y expresan una exigencia de implementación de un derecho. Algo que has mencionado y que es verdaderamente imprescindible que aclares para nosotros es lo que es
la ESI, la Ley de Educación Sexual Integral, ya que se habla mucho de esta ley en la serie, como lo has dicho, forma parte de las reivindicaciones de los alumnos y de las alumnas y de les alumnes, y sirve de base para el conflicto, incluso con la institución docente, o sea que es un elemento clave saber qué establece esta ley precisamente. En Argentina hay algo que me parece que es muy importante comprender y aclarar. Argentina es un país con algunas leyes sancionadas que son leyes muy avanzadas. Es decir, en términos de género, ¿no? En términos de género, de derechos de género y de las personas de la diversidad, del movimiento de la diversidad. Pero lamentablemente eso no garantiza que las leyes se implementen. En Argentina, más o menos desde los años 2000, hay muchos avances en términos de lo que entendemos como acceso a los derechos sexuales y reproductivos. La Ley de Educación Sexual Integral es una ley que se sancionó en 2006, y de la mano de la Ley de Educación Sexual Integral vamos a tener la implementación de un programa nacional de salud sexual y reproductiva, que tiene que garantizar la provisión de métodos anticonceptivos y de planificación del embarazo en todo el territorio nacional, y también brindar información, ¿verdad? Digo, vienen de la mano la Ley de Educación Sexual Integral y la Ley del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Y después, en el año 2000, se sancionó la Ley de Matrimonio Igualitario, que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. En el año 2012 se sancionó la Ley de Identidad de Género, que es una ley que permite que las personas, solo firmando un consentimiento informado en un registro civil, puedan solicitar un cambio en su identidad de género, es decir, que si su documento establece que tiene género masculino, puedan solicitar un cambio al género femenino, o viceversa. Y si la persona lo desea, también establece que esas personas tienen derecho a recibir asistencia para modificar sus cuerpos en términos hormonales o quirúrgicos, si lo desearan. Estos son algunos ejemplos, ¿no? Tenemos muchas más leyes, una ley de violencia de género, bueno, la ley de aborto es una ley muy reciente que se sancionó en el 2020, pero todo esto lo menciono para aclarar que en Argentina, digamos, los movimientos sociales solemos organizarnos para exigir que se sancionen ciertas leyes porque entendemos que son herramientas necesarias para poder exigir los derechos una vez que las tenemos sancionadas. Pero también entendemos que la legislación no es suficiente para el acceso al derecho. No es lo mismo tener la legislación que el derecho sea efectivo, ¿no? Es decir, que haya un acceso real y concreto para todas las personas de esa ley. Entonces imagínate que la Ley de Educación Sexual Integral es una ley de 2006, esta serie transcurre en 2019, más o menos, se estrena en 2020, y sí, se sigue exigiendo y se sigue luchando por la implementación de la ley. Lo que establece la Ley de Educación Sexual Integral es que se debe brindar educación sexual basada en avances científicos, en el conocimiento científico, una educación sexual laica, con perspectiva de género y con perspectivas de derechos humanos, en todo el sistema educativo. Todo el sistema educativo quiere decir no solo los establecimientos públicos, sino también los establecimientos privados. Y la ley aclara que esto no solo corre para los establecimientos laicos, sino también para los establecimientos que se llaman confesionales, es decir, que tengan algún carácter religioso. Desde el jardín de infantes hasta el nivel terciario. Esto es, la educación sexual integral no remite solamente a la prevención de embarazos o la prevención de infecciones de transmisión sexual. La educación sexual integral contempla la sexualidad en sentido amplio, en todo lo que tiene que ver con aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos, ligados a la sexualidad de las personas. Entonces, por dar un ejemplo, cuando se trabaja con niños y niñas de edades muy, muy bajas, con niños muy pequeños, de jardín de infantes, por ejemplo, se habla de las partes del cuerpo, o de la privacidad, o las cosas que las niñas no tienen que permitir que les hagan adultos que no conocen. Esto ha permitido a edades muy jóvenes y en escuelas primarias identificar situaciones de abuso sexual. Entonces es muy importante que se trabaje con la educación sexual. Y después hay ciertos contenidos que se van trabajando acorde a la edad de las niñas y los estudiantes, incluso los adultos en escuelas nocturnas o en formaciones terciarias.
Esto es algo que está muy claro en la serie, porque en la serie lo que vemos es que no es que no les brindan educación sexual integral, sino que cuando les brindan la educación sexual, les brindan una educación sexual sesgada, que está basada en prejuicios, que está basada en la no conexión con la sexualidad, que está basada en la prohibición, y los alumnos y los estudiantes reclaman ante esta situación. Una de las compañeras de Juana tiene reclamos muy fuertes en relación a la necesidad de educación sexual integral, y Juana particularmente tiene una inquietud muy ligada a su discapacidad. Digamos, ella no quiere ser tutelada, no quiere ser estereotipada, no quiere que se la mire de determinada manera, y es muy importante su participación, porque ella lo que dentro de este colectivo, ella permite ampliar las demandas, ampliar la mirada, y sostener que la ESI también tiene que tener una perspectiva específica en relación a las personas con discapacidad. Y precisamente, Lucila, para hacer de estas reivindicaciones una realidad en su colegio, Juana y sus compañeros se van organizando de un modo peculiar, y creo que aquí lo llamativo es precisamente este modo de acción bien específico. Lo que vemos en la serie son escenas de toma de colegios. Esta metodología es una metodología que implementa el movimiento estudiantil en Argentina en distintas situaciones, muy particularmente en los años 90. En los años 90, en Argentina, hubo 2 periodos de un gobierno neoliberal, a cargo del presidente Carlos Menem, que implementó muchas leyes de desregulación del sistema educativo, de financiar el sistema educativo, y desregularlo, es decir, que no haya alineamientos nacionales o federales, sino que cada provincia se autorregule, y esto siempre esto siempre genera desigualdades, ¿no? Haciendo que las provincias más pobres tengan menores recursos. Entonces, a partir de ahí, el movimiento estudiantil, incluso antes de esto, pero en los 90 con mucha fuerza, recurre a esta metodología que es tomar el colegio. Los estudiantes básicamente toman casi siempre las oficinas de los directivos en un método de protesta que lo que establece es que no va a haber clase hasta que no se acceda a una mesa de diálogo para acordar y reclamar ciertas demandas, exigir ciertos derechos, digamos. Esto es lo que vemos en la serie. Muchas gracias, Lucila. Como última pregunta, última pregunta antes de escuchar a Victoria, claro, me gustaría que volviéramos sobre el tema del aborto central en la serie. ¿Cómo te parece que está representado en 1,20 m? Es decir, antes de su legalización. En Argentina se legaliza el aborto muy recientemente, en diciembre del 2020, pleno año de pandemia. Era un reclamo que había cobrado mucha fuerza en el movimiento feminista en los últimos años, y en el 2018 el presidente de aquel momento, un presidente con una línea cercana a la derecha liberal y más conservadora, habilitó el debate en la Cámara de Diputados. Si bien él no estaba personalmente de acuerdo, o eso decía públicamente, dio libertad de voto, es decir, que los diputados pudieran discutir el aborto. Y esto también sorprendió al movimiento feminista porque el apoyo popular fue inmenso, inédito en la historia de la Argentina. Hubo 2 meses de debate en la Cámara de Diputados, que fueron debates que se transmitieron vía streaming, de los cuales podía participar la sociedad, digamos, a través de las redes sociales y de las plataformas. Expusieron expertos y expertas a favor y en contra del aborto durante esos 2 meses. Digamos, fue un proceso que muchas feministas y muchos politólogos y politólogas también interpretan en términos de ampliación de la democracia, digamos, como un proceso en el que se involucró gran parte de la sociedad civil en esa discusión. Y se alcanzaron niveles de apoyo fuertísimos. Lamentablemente en ese momento el aborto fue aprobado en la Cámara de Diputados, pero no en la Cámara de Senadores. Y en este proceso un actor central y muy importante que es necesario nombrar es la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La campaña es una campaña que se conforma en el año 2007. La campaña, como su nombre lo indica, es una red de organizaciones, de activistas, de espacios políticos, de espacios institucionales, de partidos políticos, con un objetivo en común, que es obtener una ley de aborto legal, seguro y gratuito.
La campaña tiene un símbolo, que es el pañuelo verde, ese pañuelo verde que ahora parece estar en muchos países de América Latina. Es un pañuelo que nace en Argentina, se toma este símbolo a partir del pañuelo blanco que usaban las madres de Plaza de Mayo. Las madres de Plaza de Mayo eran las madres que tenían hijos o hijas desaparecidos en dictadura y que salieron a la calle a luchar por la aparición con vida de esos hijos. Esas madres lo que hacían era atarse un pañuelo blanco alrededor de la cabeza. Es un símbolo, las madres en general son un símbolo para la militancia política en todo el mundo y en Argentina con mucha fuerza y mucha presencia, por su tosudez, por su valentía, por su coraje de salir a la calle en momentos dictatoriales. Entonces, la campaña nacional decide tomar este símbolo del pañuelo. No queda muy claro por qué se elige el verde. Hay algunas activistas de esa época que dicen que era el color disponible. Decir, digamos, bueno, el rojo no se podía, el negro no se podía, el blanco no, digamos, como que fue un poco por casualidad. Incluso una activista muy conocida que se llama Nina Brugo cuenta que fueron a comprar tela y que fue el color que les gustó. Después hay otras versiones que dicen que es el color de la legalización. Bueno, por algún motivo se elige el color verde, y en el año 2018, muy particularmente la juventud, retoma el símbolo del pañuelo y lo convierte en un símbolo de feminismo directamente. Las chicas jóvenes en Argentina es muy habitual que salgan no solo a marchar, sino que usen el pañuelo verde como una insignia, digamos, que se lo aten en las mochilas, en las carteras, que se lo aten en la mano, en la muñeca, que lo exhiban con orgullo, incluso el emoji del corazón verde en WhatsApp, lo vemos y sabemos que representa el simbolismo y la lucha por el aborto legal. Entonces, bueno, la explicación de la lucha del pañuelo verde me parece muy simbólica y muy interesante para personas que no viven en Argentina o no conocen esta realidad, hasta qué punto se convirtió en un símbolo feminista. Bueno, estos pañuelos verdes invaden la pantalla, pero no son solo un decorado. Contaminan el guión, por así decirlo, influyen en la historia, y esto lo vemos pues con una peripecia de Juana, peripecia entre muchas comillas, que implica la aparición de nuevos personajes muy característicos en un contexto argentino. Lo que vemos en la serie es que en la serie todavía transcurre antes de la legalización del aborto. Suponemos que en el año 2018 o 2019. ¿Por qué sabemos esto? Porque hay una escena en la cual Juana tiene una relación sexual con penetración, sin preservativo, y cuando llega la fecha de su menstruación se da cuenta que no menstrua. Entonces en esa escena Juana se preocupa porque había tenido una relación sexual particularmente con un chico que no le había caído bien, que ya no, después de esa situación no se habla con este chico, y no lo puede compartir con él o no quiere hacerlo, se preocupa mucho, y lo que hace es comunicarse con unas feministas que la van a asesorar en esta situación. Estas feministas son un grupo que se llama Socorristas en Red. Socorristas en Red, como su nombre también lo indica, es una red de militantes feministas que lo que van a hacer antes de la legalización es brindar información sobre aborto con medicamentos en la casa de manera segura y sin correr riesgos. Lo que sucede en muchos países del mundo donde el aborto no es legal o es legal solo en determinadas circunstancias o hay barreras para acceder al aborto, es que hoy en día contamos con una tecnología que es el misoprostol, que es un medicamento que genera contracciones uterinas y que la Organización Mundial de la Salud recomienda para el aborto seguro en la casa. Es decir, es un aborto que ya hay muchos estudios que indican que es un aborto igual de seguro siempre y cuando esté supervisado, ¿no? Las señales de alarma, se usan las dosis correctas, se puede acceder a una guardia en caso de necesidad. Es un aborto que es muy seguro en la casa. Lo que vemos es que Juana llama a las socorristas y en esa situación las socorristas acuden a su casa. Eso es algo que es poco habitual, ¿no? En general las socorristas trabajan en alguna institución o en algún espacio público. Bueno, en la serie eligen esta modalidad, ¿no? Contar que las socorristas la van a acompañar a la casa, pero bueno, tranquilamente podrían ser conocidas o personas cercanas
y acudir a su casa. Y ahí una de las amigas de Juana también la acompaña, y es muy interesante porque Juana se siente muy sola en esa escena, pero bueno, eso es muy importante porque hay un componente de una lucha que seguimos exigiendo que implantaron las socorristas, digamos, que tiene que ver con el aborto no medicalizado, ¿no? El aborto como una decisión de autonomía, como una instancia de toma de decisiones junto con otras mujeres, como una manera de compartir conocimientos autónomos del sistema médico, y también de autonomía en relación a ese sistema de salud, ¿no? Que muchas veces nos maltrata, nos patologiza, nos juzga, nos reta por no haber usado métodos anticonceptivos. Entonces lo que vemos es esta situación. Yo decía, voy a spoilear porque, bueno, lo que vemos al final es que Juana no está embarazada. Digo, lo primero que le dicen las socorristas es hacer un test de embarazo, pero en caso de que Juana hubiera estado embarazada, Juana podría haber acudido a un aborto con misoprostol. Y esto es necesario, la serie lo muestra, porque en ese momento no había aborto a voluntad, digamos, no había derecho al aborto voluntario. A partir del 2020 sí se sanciona una ley que establece que cualquier persona, la ley no habla de mujeres, habla de personas gestantes, entendiendo que cualquier persona con útero, incluso si es un varón trans, una persona no binaria, tiene derecho a acceder a un aborto de manera voluntaria, firmando un consentimiento informado, hasta la semana 14 inclusive. Ahí hablamos de, la sigla es IVE, interrupción voluntaria del embarazo. Y después están los casos de lo que denominamos ILE, que es la interrupción legal del embarazo, que establece que sin límite de semanas se puede acceder a un aborto en determinadas situaciones. Muy particularmente cuando corra riesgo la vida o la salud integral de la persona gestante, o cuando se trate de una situación de violación, de un embarazo producto de una violación. En esas circunstancias no se establece límite de semanas. Bueno, ya estamos llegando a la mitad del programa, así que vamos a centrarnos ahora más en el tema de la discapacidad, ¿no? Contigo, Victoria. Y creo que la transición, pues nos la brinda el contenido de los debates en el momento de la legalización del aborto, ¿no? Que acaba de evocar Lucila, porque se hicieron entonces muchos usos políticos y retóricos de la discapacidad, tanto entre los que estaban a favor como entre los que iban en contra, pero muy a menudo excluyendo a las personas con discapacidad de estos debates, de esas controversias, de estas polémicas. Y la serie también plantea directamente este problema. Vemos a Juana que está sufriendo por no poder formar parte como ella quisiera de la toma que están organizando sus compañeros. Así que podrías tal vez, Victoria, comentar un poco este paralelismo acerca de la inclusión o de la exclusión o de la instrumentalización de las personas con discapacidad en la lucha política en Argentina. Sí, claro que sí. Bueno, durante o en el marco del debate legislativo por la legalización del aborto, tanto en el 2018 como en el 2020, desde diversos sectores que podemos denominar o que fueron denominados como pro vida o, bueno, quienes estaban en contra justamente de la legalización del aborto, se esgrimieron distintos discursos, pero que no solo fueron esgrimidos dentro del recinto, ¿sí?, sino que también circularon, bueno, por las calles, lo veíamos en carteles, también mucho en las redes sociales también, ¿no? Y donde se argumentaba que el proyecto en ese entonces, ¿no?, de interrupción voluntaria del embarazo en caso de convertirse en ley, lo que permitiría esto hablado, ¿no?, en sus propios términos, ¿no?, permitiría a las mujeres abortar si se constatara que ese hijo o hija podría nacer con una discapacidad. Es decir, lo que se estaba poniendo sobre el tapete es que este proyecto implicaría el aborto eugenésico, es decir, por motivos de discapacidad. Ante estos dichos o estos argumentos circulantes, estos discursos, desde diversas organizaciones que nuclean a las personas con discapacidad, entre ellas REDI, que es la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero también desde diversas organizaciones de la sociedad civil o activistas también o militantes con discapacidad que luchan por los derechos de este colectivo, se manifestaron en contra de estos discursos y, bueno, elaboraron
un pronunciamiento en contra, ya que plantearon que lo que era en ese entonces el proyecto de ley, pero también la ley actual, en ningún caso plantea esta posibilidad del aborto eugenésico, ni va en contra del nacimiento de las personas con discapacidad, sino que, por el contrario, tanto el proyecto como la ley cuenta con una perspectiva en discapacidad, ya que incluye la posibilidad de que todas las personas gestantes con discapacidad o que tengan alguna discapacidad y que requieran, en este sentido, se les brindaría los apoyos necesarios para brindar el consentimiento, pero también para acceder a toda la información necesaria sobre la práctica para de este modo tomar una decisión basada en información adecuada. Y también quisiéramos destacar que en ese pronunciamiento que se hizo desde estas organizaciones, se hizo énfasis también en la necesidad de aplicar una educación sexual integral, o la ESI que mencionaba Lucila, que incluya también recursos para las personas con discapacidad, que sean recursos también que sean accesibles para todo el colectivo de personas con discapacidad, y que se brinde los apoyos necesarios para acceder en igualdad de condiciones que mujeres y personas gestantes sin discapacidad, decíamos, en igualdad de condiciones que el resto de las personas a los derechos en materia de salud sexual y reproductiva, ¿no? ¿Por qué hago énfasis en señalar esto? Porque, bueno, estas demandas muchas veces, tal como decía Lucila y como vimos en la serie, son demandas que no son tenidas en cuenta por los propios o por algunos feminismos, ¿no? Esto lo veíamos en la serie cuando Juana reclamaba también, ¿no?, a sus amigas ser parte de estas tomas de colegio que veíamos en las series, y que ella quería ser parte de tanto de la organización de los reclamos en la escuela, como que sus demandas sean excluidas. Y tal como veíamos en la serie, muchas veces ella quedaba excluida porque sus necesidades o adaptar los espacios para que ella pudiese participar, los espacios no eran adaptados, no eran adecuados. Entonces ahí vemos nuevamente como esta tensión, ¿no?, al interior de los feminismos, donde muchas veces bueno, los reclamos de las mujeres con discapacidad no son tenidos en cuenta, o son las personas con discapacidad también infantilizadas, ¿no? Un poco lo veíamos en la serie cuando una de las compañeras de la asamblea le dice a Juana, bueno, esto no es joda, Juana, ¿no? Como no es algo infantil, estas son cosas como importantes, ¿no? Esa jerarquización de las demandas también, o de los reclamos, que muchas veces se da al interior de los propios movimientos, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido nos parecía como traer al lugar lo que había pasado en el debate legislativo, pero que, bueno, también se ve de alguna manera reflejado en la serie. También me comentabas, Victoria, que se puede distinguir entre dos arquetipos en cuanto a la representación de la discapacidad, y por eso quería preguntarte cómo se sitúa la serie con respecto a estas representaciones, digamos, más tradicionales. Sí, a grandes rasgos podemos decir que hay dos grandes modelos o modelos clásicos de entender a la discapacidad o abordar la discapacidad. Uno era el modelo médico hegemónico y otro el modelo social de la discapacidad. Este último, el modelo social, es fruto de los movimientos de personas con discapacidad, de la lucha de personas con discapacidad que surgieron en los años 60, 70 aproximadamente, en el contexto anglosajón, y que se oponían y emergen y protestan justamente en contra del modelo médico, también conocido como modelo médico rehabilitador. Este último modelo, el modelo médico, entiende a la discapacidad como un problema individual, es decir, como un problema que tiene la persona, y su fin, por tanto, es curarla o rehabilitarla, lo cual lleva a aislar, o llevó durante mucho tiempo a aislar a las personas, a segregarlas, a internarlas, ¿no?, en instituciones particulares. Recordemos, por ejemplo, acá en Argentina existían
escuelas de educación especial, donde las personas estaban recluidas, entonces se acotaban sus espacios de socialización. Entonces, contra este modelo surge lo que fue denominado por Mike Oliver como el modelo social de la discapacidad, que por el contrario, por un lado, plantea una distinción entre lo que es considerado como deficiencia y discapacidad. Esta primera definición de deficiencia hace alusión a las condiciones biofísicas de las personas con discapacidad, y la segunda tiene que ver con aquellas dimensiones o la exclusión justamente generada por una organización social que no tiene en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad y por tanto no brinda los apoyos necesarios para que las personas con discapacidad puedan participar activamente de la sociedad, en igualdad de condiciones, ¿no? Que ya no estén más recluidas, como decíamos, desde la otra perspectiva. Entonces, desde el modelo social se entiende y se denuncian, se entiende, perdón, que hay relaciones sociales de dominación, y justamente se denuncian esas relaciones sociales de dominación, que lo que hacen es excluir a las personas con discapacidad y por lo tanto, desde esta perspectiva, la discapacidad adquiere así una dimensión social, relacional y política, porque este fue un movimiento político, y sobre todo se hace énfasis en señalar que la persona con discapacidad es sujeto de derechos, ¿no? Yo creo que esto es algo que también en la serie se ve, ¿no? Como una Juana demandando también el cumplimiento de sus derechos, ¿no? Que sus demandas se hagan oír. Entonces, ¿por qué señalo esto también de entender a las personas con discapacidad como sujetos de derechos, ¿no? Para salir de esta visión tutelar, ¿no? Siempre propiciada hacia las personas con discapacidad desde diversos discursos y dispositivos, como el discurso médico, el discurso del derecho también, ¿no? Entonces, este modelo social, justamente al hacer hincapié en estas dimensiones, ha dado lugar a diversas legislaciones, como es el caso de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que distintos estados, como la Argentina, han ratificado. Esto quiere decir que a partir de ratificar, ¿no? Esta convención, quiere decir que los estados están obligados a garantizar los derechos estipulados en dicha convención. En este sentido, no es que la convención, agrega derechos, sino lo que hace es brindar herramientas para que obligar a los estados a que cumplan con esas garantías constitucionales. Bueno, este modelo social que acabas de describir, creo que el feminismo lo critica. Y es muy importante que nos expliques en qué consisten estos reproches, porque creo que la serie los retoma, ¿no? Se nutre de ellos, especialmente al centrarse en lo más prosaico, lo más íntimo de la vida de esta joven en silla de ruedas. La perspectiva feminista ha realizado diversos señalamientos al modelo social de la discapacidad, porque, bueno, un poco lo que se le criticaba al modelo social es que dentro de sus planteos o sus análisis, se producía una especie de olvido del cuerpo. Aparecen distintas escenas, como vemos, donde Juana necesita asistencia para realizar distintas actividades de su vida cotidiana, por ejemplo, ir al baño, que la madre tenga que también vestirla sin preguntarle muchas veces, o decidiendo, ¿no? Por ella también. Esto está vinculado también a la autonomía que señalaba Lucila, ¿no? El no respeto a la autonomía de las personas con discapacidad, ¿no? Y a una infantilización que se hace de las personas con discapacidad. Y en cuanto a esta falta de intimidad, también lo que sucede muchas veces con las personas con discapacidades, por ejemplo, que le cuesta muchas veces poner límites también a las personas que les asisten, ¿no? Como veíamos en este ejemplo de Juana, pero también podemos mencionar un ejemplo característico que relatan muchas personas con discapacidad, es que, por ejemplo, quieren estar, ¿no? Esta idea del cuarto propio, quieren cerrar la puerta, y muchas veces la gente que les asiste, es más difícil, claro, si es un familiar, pero también profesionales de la salud, terapistas ocupacionales, kinesiólogos, que irrumpen directamente en el cuarto sin tocar la puerta, ¿no? Esto que
por ahí a nosotros nos parece algo como muy simple, ¿no? Muy tonto, pero bueno, realmente, por ejemplo, si una persona con discapacidad, bueno, quiere explorar su sexualidad en términos autoeróticos o con otra persona, el hecho de no saber si te van a abrir la puerta o no en cualquier momento, bueno, conforma, ¿no? Parte de esta infantilización y de esta falta de intimidad a la cual nos referíamos, ¿no? Y también otra cuestión interesante que agrega los estudios feministas y que también vemos a lo largo de la serie es lo que refiere a las tareas de cuidado, ¿sí? Y esto lo vemos reflejado en el vínculo que Juana tiene con su mamá. Y es interesante porque, por un lado, la mamá de Juana, al igual que sucede con otras madres de personas con discapacidad, aparece un poco, ¿no? Como esta idea de infantilización, como sobreprotectoras, ¿no? Y que esta sobreprotección conlleva también a una segregación, en este caso de mujeres con discapacidad, como le sucede a Juana, ¿no? Donde terminan segregadas solamente a la red del entorno familiar, ¿no? Y también lo vemos cuando la mamá de Juana la reta, cuando dice algo vinculado a la sexualidad, o le indica la forma en que tiene que vestirse, como decíamos, ¿no? Y esto también ligado a lo que hablaba antes, ¿no? Como esta infantilización. Pero también el rol de la madre de Juana, y es lo que sucede también con muchas familias y madres, sobre todo de personas con discapacidad, es que ante la falta de políticas públicas que atiendan estas problemáticas, todas las tareas de cuidado, y esto también lo sabemos por los estudios feministas y estudios de género en general y también en particular los estudios feministas en discapacidad, es que todas las tareas de cuidado recaen principalmente en las mujeres de esa conformación familiar y, como en el caso de Juana, en su mamá. Entonces, es la madre también, ¿no? Quien se tiene que hacer cargo de todas esas tareas de cuidado, como la vemos en la serie, llevándola a la escuela o a todas las actividades que realiza Juana. Y en este sentido me parecía como ilustrativo, nos parece muy ilustrativo, cuando en el capítulo 6 Juana dice, yo quiero estar sola o me gustaría estar sola, aunque yo nunca estoy sola, ¿no? Entonces, bueno, creemos que todas estas aportes que hace la teoría feminista de la discapacidad aparecen de algún modo reflejados a lo largo de la serie con todos estos ejemplos que fuimos mencionando. También creo que lo que cabe destacar es que a lo largo de los 6 capítulos, Juana es víctima de varias vejaciones o discriminaciones debido a su discapacidad o a lo que se percibe como tal. ¿En qué medida, Victoria, te parece realista la representación en la serie de estos prejuicios que desgraciadamente siguen vigentes tanto en Argentina, creo, como en Francia? Sí, en general la literatura sobre el tema señala que las miradas sociales en torno a la sexualidad de las personas con discapacidad pueden agruparse en dos grandes polos, ¿sí? Contrapuestos. O bien, por un lado, son consideradas como personas sin sexualidad, la constante infantilización, ¿no? De no pensarlas como personas con una sexualidad activa, ¿no? En este sentido, pensaba en este ejemplo, ¿no? En la infantilización de la madre de Juana, ¿no? Y también hay una mirada social que entiende muchas veces a las personas con discapacidad como el ángel del hogar. Esta idea de ángel del hogar también remite a la teoría feminista que señalaba, ¿no? Que en algunos momentos históricos a la mujer también se la entendía, ¿no? Como el ángel del hogar a quien había que cuidar y sobreproteger, ¿no? Ahí vemos una vinculación, ¿no? También con la mujer, con ese lugar pasivo, ¿no? Entonces, en este sentido, se podría pensar también que la sexualidad de las personas con discapacidad estaría en este lugar infantilizado y pasivo, desde este polo. Pero también hay otra mirada que señala que las personas con discapacidad tendrían una sexualidad irrefrenable, del orden de lo incontrolable, y en este último sentido esto está más asociado a las personas con discapacidad intelectual, ¿sí? También podemos pensar en la escena donde Juana está en el aula y ella pronuncia que ella también había abortado, ¿no?
Y en este sentido me parece como interesante este ejemplo. Por un lado muestra la incredulidad del docente o del profesor de Juana a que ella también, ¿no?, tuviese sexualidad y pudiese abortar, pero también porque es una demanda que sostienen los activismos o colectivos de mujeres con discapacidad en relación no solo al acceso en materia de salud sexual y reproductiva, sino también a la maternidad. Y esto también es una tensión que se hace adentro del feminismo, eh, porque, bueno, justamente muchas veces las mujeres con discapacidad no son consideradas justamente con capacidad de gestar, ¿no? Como personas con capacidad de gestar. Entonces, el hecho de querer maternar es un reclamo que se pronuncia también desde el movimiento de mujeres con discapacidad. Por eso este ejemplo también me parece importante señalarlo, ¿no? Que si bien no aparece pronunciado así por Juana, creo que alimenta distintas aristas de los diversos reclamos que hay en torno a las mujeres con discapacidad, ¿sí? Y también en general en la sociedad podemos decir que hay una asociación con la idea de espontaneidad en el sexo, ¿no? Es la espontaneidad entendida como un atributo socialmente valorado, ¿no? Como vemos en muchas escenas de series mainstream o películas mainstream, ¿no? Donde alguien va a un bar, conoce a alguien, se emborracha, termina en un baño teniendo sexo, o van a la casa así sin conocerse, ¿no? Como algo de lo fresco, de lo espontáneo, de lo auténtico. ¿Y por qué digo que, bueno, esto hace que se connote negativamente a las personas con discapacidad? Porque, bueno, por un lado, las personas con discapacidad no tienen a veces la posibilidad de la planificación, ¿no? Como muchas veces, como veíamos en la serie, necesitan que les asistan para vestirse, por ejemplo, antes de un encuentro, organizar los horarios con las personas que les asisten para que las puedan llevar hasta el lugar y encontrarse con esa persona para tener ese encuentro íntimo, o, como vimos en la serie también, que alguien les preste un lugar al que puedan acceder sin mayores dificultades, ¿no? No solo por la falta de intimidad que mencionábamos antes, generalmente muchas personas con discapacidad, como en el caso de Juana, viven con las familias, porque también hay que recordar que el colectivo de las personas con discapacidad ha sido históricamente relegado del mercado del trabajo, justamente por no encarnar, perdón, un cuerpo considerado como capaz, ¿no? O que reúne los requisitos necesarios para ingresar al mercado del trabajo según los requisitos estipulados por el sistema de producción capitalista, ¿no? Y también decía que, bueno, muchas veces no encuentran un lugar al que puedan acceder sin mayores dificultades, en el sentido de todas las barreras arquitectónicas que existen para las personas con discapacidad, sobre todo si pensamos en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Resulta muy difícil, una ciudad muy difícil de transitar, lo mismo, bueno, la ciudad de Córdoba, que es donde transcurre la serie. Por lo tanto, bueno, muchas veces encontrar esos espacios, digo, requiere mucha organización, con lo cual la espontaneidad no es un atributo que se puede ligar a las personas con discapacidad. Bueno, y ya estamos llegando al final del episodio y para concluir quisiera hacerte una pregunta, Victoria, acerca del mensaje o incluso de la moraleja de la serie. ¿Dirías que la enseñanza, la lección que nos da Juana es la de abogar por la necesidad de abrir para el futuro la lucha feminista a otras preocupaciones como la discapacidad? Sí, creo que, bueno, tal como mencioné anteriormente, el campo, ¿no?, de los estudios de la discapacidad se ha expandido, sobre todo a partir de los años 90 y 2000, se expandió, como dije, a otras áreas. Entonces es un campo que está en permanente ebullición, están emergiendo diversas producciones culturales como la serie, y que ha ido justamente afianzando la perspectiva feminista y em, ha ido afianzando también un entendimiento de la discapacidad como una categoría de análisis
cultural que está ligada a otras temáticas, como vemos en la serie, como el género, la raza, la sexualidad, el erotismo. Es decir, empieza a ser, bueno, ya de un tiempo a esta parte, a ser vista ligada también a otras temáticas, ¿no? A esta necesidad de pensarla interseccionalmente. Y también quisiera destacar que a la luz de este proceso, y algo que aparece un poco también en la serie, es que ha emergido una nueva corriente teórica, o bueno, no tan nueva, que a la luz de este proceso de expansión, pero tomando también los aportes, los valiosos aportes de los estudios feministas, de los estudios de género y también de la teoría queer, ha surgido lo que se denomina como teoría queer, y uno de sus principales autores es Robert McRuber. Lo que se quiere es mostrar el carácter justamente histórico de producción de los cuerpos de las personas con discapacidad y denunciar que se ha dado, a través de este proceso histórico, se ha dado una naturalización de un cuerpo, el cuerpo capaz, ¿no? Que es entendido como el cuerpo normal, normal entre comillas. Y se señala a su vez que esta producción histórica es resultante de un discurso que ha colocado a ciertos cuerpos y sus sexualidades en posiciones inferiorizadas, como es el caso de las personas con discapacidad. Y algo interesante de esta teoría, y que entiendo que de alguna manera recupera la serie, es que desde la teoría queer se hace un movimiento similar a la teoría queer, y similar en el sentido de que tanto lo queer como lo creep, en el contexto anglosajón, significan un insulto, ¿no? Es algo que es propiciado como un insulto. Y al igual que lo queer, lo creep lo que va a hacer es recuperar esa palabra, que es propiciada como un insulto, pero recuperarla de manera no peyorativa, ¿no? Sino como una reivindicación, como esta idea de orgullo que viene tal vez de los colectivos de disidencia sexual o del colectivo LGTBIQ+, para ofrecer así una reconceptualización de la vida y de las experiencias de las personas con discapacidad. Y entender entonces lo disca, podemos decir, o lo creep, como un orgullo. Y en este sentido creo que la serie, por ejemplo, muestra como un paralelismo cuando ella, Juana, la protagonista, se toma una selfie al inicio de la serie, y antes de subirla a las redes, ella hace un recorte de su cara, de su cuerpo, ¿no? Y solo sube su rostro. Y al final de la serie, por el contrario, ella se vuelve a tomar una selfie y se muestra, ¿no? La sube a las redes de cuerpo entero, ¿no? Un poco como mostrando su silla de ruedas, que ella es usuaria de su silla de ruedas, pero también su escala corporal, de manera reivindicativa, ¿no? Y también, si mal no recuerdo, aparece con el pañuelo verde como insignia de ser una mujer con discapacidad feminista, ¿no? ¿Y por qué me parecía como interesante rescatarlo? Porque creo que esta reivindicación del orgullo, si bien en el contexto, bueno, latinoamericano está generando algunos debates o distintos posicionamientos respecto a si es posible pensar la discapacidad en estos términos, ¿no? Es decir, como un orgullo, creo que es interesante pensarlo en cómo históricamente, y volviendo a las miradas sociales negativas en torno a las personas con discapacidad, en cómo socialmente siempre o históricamente se ha mostrado a las personas con discapacidad. Por un lado, eran recluidas, como dijimos, o invisibilizadas, y eran expuestas solamente cuando eran expuestas para el espectáculo, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en los freak shows, ¿no? La mujer barbuda, o en este tipo de personajes que se mostraban como la otredad, ¿no? Casi como un objeto en vidriera. Y en este caso creo que recuperar y reivindicar la discapacidad como un orgullo implicaría esta selfie, ¿no? que mencionábamos de Juana, donde ya no es un sujeto, un objeto pasivo, ¿no? Un objeto al cual mirar, sino que es un sujeto activo que mira y nos devuelve de alguna manera esa mirada inferiorizante que recae sobre las personas con discapacidad. A lo largo de la serie se busca
plantear un feminismo interseccional, ¿sí? Que abrace justamente la diversidad de corporalidades, las distintas experiencias, las distintas sexualidades, y en este sentido me gustaría como plantear, ¿no? Cómo las mujeres con discapacidad en sí mismas encarnan justamente en sus cuerpos esta interseccionalidad. Entonces creo que así la serie nos ofrece como un abanico de dimensiones y de aristas, ¿no? Para abordar el fenómeno, y nos muestra cómo estas distintas dimensiones tensionan no solo a los feminismos, ¿no? Sino también al interior del propio colectivos u organizaciones de personas con discapacidad, ya que muchas veces lo que ellas señalan es que, bueno, no son atendidas sus demandas. Entonces ahora hay una participación activa y una demanda activa para poder instalar sus propias agendas e incidir justamente también en esas agendas de debates. Pues muchas gracias, de verdad, Lucila y Victoria, por todas estas aclaraciones que nos permiten entender mucho mejor esta serie, bastante original, la verdad, en su forma de cruzar feminismos y discapacidad, como lo habéis evidenciado perfectamente. También creo que hay que darle las gracias al gato y Lucila, ¿no? Que se ha portado muy bien durante toda la grabación. Muchas gracias, Sony. Muchas gracias, Sony. Queridos oyentes, si queréis profundizar este tema o si os habéis quedado con unas dudas, podéis escribirnos en las redes sociales y echarle un vistazo a la bibliografía de la página internet del podcast. Os recuerdo que la serie está disponible ahora mismo en arte.fr y si no la habéis visto, corred, el enlace también aparece en la página de Histoire en Série. Como siempre, si os ha gustado el programa, no dudéis en recomendar el podcast a vuestros amigos, estudiantes, alumnos hispanohablantes o que quieran aprender el español. También podéis apoyarnos en las redes sociales para animarnos a seguir grabando. Saludos y hasta muy pronto. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques. Travel launches to clear. Such a beautiful planet populated by a stranger.